El día de hoy les traemos una historia épica del mundo real, sobre cómo un fan llamado Tablos consagró con su arte al heredero actual de Akira Toriyama, llamado Toyotaro, un camino fantástico que comenzó al final de los años 90, y llegando así hasta nuestros días. Es por esto que hoy les traemos una historia diferente. Esto no es un fan manga, sino que es una historia real, el camino de Dragon Ball AF hasta Super. Un relato de 4 actos donde narraremos desde el nacimiento de Toyotaro como heredero hasta el legado del Sensei Toriyama y la redención del general Tablos. Así que, en efecto, esto será cine. Primer acto. AF y el origen de un mito. A finales de 1997 terminaba la emisión de Dragon Ball GT en las pantallas japonesas, casi 14 años ininterrumpidos como un fenómeno hegemónico en el mundo del manga y del anime. Sin dudas es un logro del cual cualquier obra debería sentirse orgullosa, y es el sueño de cualquier mangaka. No obstante, lo que para otras obras es un sueño o una meta prácticamente inalcanzable, para Dragon Ball no fue sino un comienzo. Dragon Ball GT no había sido bien recibida por los japoneses y este tuvo un abrupto final luego de tan solo 64 capítulos, esto debido a su bajo rating. Por esto, las últimas sagas de GT fueron severamente acortadas y la serie finalmente fue sacada del aire. Una pena, pues en particular la saga de los dragones malignos sí que era un concepto genial. Pero mientras en Japón parecía enfriarse el fenómeno de Dragon Ball, todo lo contrario ocurría en la historia internacional. Mientras que GT terminaba en Japón hacía ya más de 10 años que Dragon Ball había traspasado fronteras niponas, y era ahora un hito mundial, un emblema de la animación, tal como Los Simpson, Mickey Mouse o Bugs Bunny, y con el tiempo lo superaría a todos. En Japón, GT se emitía a un ritmo de un capítulo por semana, y eso había sido suficiente para aburrir a los japoneses. Pero en otras partes del mundo, Dragon Ball se emitía a ritmos de un capítulo por día. Los fans de otras partes del mundo no habíamos tenido tiempo de cansarnos de GT, todo gracias a su rápida emisión. Y sí que nos había dejado un gusto a poco y gran tristeza su abrupto y emotivo final. En palabras del narrador, la historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Y aquí sería donde la leyenda comienza, la leyenda de un fan que inspiró a su propio heredero actual de la franquicia, catapultándolo a la fama. Legiones de fanáticos de Dragon Ball habían quedado dispersos por todo el mundo, ávidos de cualquier noticia nueva proveniente del distante oriente con respecto a su serie favorita. Una gran nostalgia a los 90 y principios de los 2000. En aquella época las noticias llegaban por medio de revistas especializadas en el anime, videojuegos y manga, y los fanáticos más acérrimos se encontraban en foros de internet, incipiente a la que muy pocos tenían acceso. Esto para compartir novedades o noticias. Las redes sociales de hoy en día ni siquiera existían. Era un mundo sin Facebook ni YouTube y no había tus youtubers favoritos que te traíamos las últimas novedades. En aquel entonces, en ese mundo mucho menos conectado que el actual, a principios de los 2000, comenzó a circular una imagen en algunos foros de fanáticos. Este se trataba de un diseño imponente de un Super Saiyajin con el pelo gris y piel rojiza. Un diseño que hoy ya se ha hecho casi tan conocido como cualquier transformación canónica de Saiyajins, y a sus pies se encontraba una misteriosa sigla de solamente 2 letras, AF. Esta imagen empezó a compartirse en foros por mails entre fans, y se subían a los buscadores del incipiente internet. Goku AF, como comenzó a llamarse, o Goku Super Saiyajin 5. Pero, ¿AF? ¿Qué era esto? Muchas hipótesis empezaron a generarse en torno a las siglas, que en esa época se pensaba que significaban algo así como After Future, pues parecía tratarse de la continuación de GT. Pronto nuevas imágenes comenzaron a circular con el nombre de un estudio, Estudio Tomita. Aquí veíamos un épico Rey Vegeta y a Gohan Super Saiyajin 4. El rumor de que estaba continuando Dragon Ball en las lejanas tierras de Japón se hizo cada vez más fuerte. Muchos fanáticos comenzaron a esparcir la noticia de que Toriyama había puesto un estudio llamado Estudio Tomita, y que en este continuaba la producción de una nueva serie de Dragon Ball llamada Dragon Ball AF, donde veríamos a Goku en ese épico diseño del Super Saiyajin 5, Gohan en Super Saiyajin 4, Pan en Super Saiyajin. Vegeta volvería a reclamar su trono Saiyajin. Todo un mundo de rumores que se armó en blogs y mails de los fans. Y claro, cuando la gente se pone a inventar no hay nada que los detenga.
Pronto estaba lleno de revistas y blogs que sacaban nuevas imágenes fanmade y narraban las sagas de Dragon Ball AF donde Goku se volvía maligno. Trunks volvía del futuro para pedir ayuda y de pronto había no 5, sino más de 10 estados nuevos de Super Saiyajins. Por supuesto, absolutamente nada de esto era cierto. Dragon Ball no estaba continuando de forma oficial. Había nuevos videojuegos, sí, pero no mucho más allá de eso. Hablando claro del mundo oficial, porque el fandom bullía con los rumores generados gracias al Super Saiyajin Fase 5. Este mismo era un fanmade publicado en 1999 en la revista Hobby Consolas, dibujado por un fan español llamado David Montiel. El nombre AF significaba Alternative Future, pues aquel adolescente de gran talento hacía diseños para una historia que ocurría en el universo de Trunks. Y ese ni siquiera era Goku, sino un personaje original de su fanmade, el cual era llamado Tablos. Y de hecho este también sería el nombre artístico del fan David Montiel, hoy en día conocido como Tablos AF. Pero no solo nada de esto se sabía entonces, sino que el hype que lo trataba como la continuación canónica de la mano del mismísimo Toriyama siguió creciendo gracias a un teléfono descompuesto. Todo esto del internet de aquella época. Una de las fake news más grandes de la historia sin dudas. Incluso aquellas personas que sabían que todo era fanmade, supongo que la mayoría habían creído el rumor o en un principio querían creerlo. Y pasaban horas y horas viendo imágenes en la madrugada del diseño del Super Saiyajin 5 y las otras 100 variantes y buscando información de ese tan llamado Dragon Ball AF. Incluso yo recuerdo que afuera de mi primaria vendían fotografías impresas de las transformaciones de Dragon Ball AF. Principalmente tengo bien claro en la memoria las dos fotografías que compré yo. Eran la de un supuesto Broly Super Saiyajin 10 y Broly Super Saiyajin 5. Y también recuerdo que una de mis favoritas era un Super Saiyajin 4 hipermamado de Goku que creo que era el Super Saiyajin 6. Segundo acto. El nacimiento de Toyotaro. Habían pasado casi 6 años de rumores y construcción del fenómeno AF, y lo que era un lejano rumor conocido solamente por fans especializados estaba a punto de estallar como una bomba. Esto entre el fandom internacional. En abril del 2004, los editores de la revista Kansetsu no tuvieron mejor idea que hacer una broma del Día de los Inocentes, usando así la sigla AF. Y crearon un póster promocional en japonés de la serie de DVDs. Lo modificaron para dar la noticia al mundo de que Dragon Ball estaba continuando en la serie AF. Finalmente, una revista especializada, fuente indudablemente confiable de información, estaba confirmando todos los rumores que pululaban por internet. Dragon Ball estaba continuando en Japón y por el mismísimo Toriyama. Con el hype de AF había muchísimos fanmates y con esto los editores de la revista hicieron un collage y armaron un póster. En este podemos ver a Trunks del futuro, una fusión de Trunks y Vegeta, a un Goku Super Saiyajin 5 y hasta el mismísimo Toriyama, explicando en japonés que continuaba la serie. El boom de esto fue tan cósmico que todo el mundo en foros y revistas comenzaron a hablar de que Dragon Ball continuaba. Por supuesto que hubo mucha gente que se había dado cuenta de que era un fake, e incluso después de ver la bomba que tiraron, los editores salieron a aclarar que AF era April Fools y que todo había sido una broma, pero nada de eso importó. Los fanáticos no escucharon de las aclaraciones, pues habían salido corriendo a contarle a todo el mundo que Dragon Ball continuaba, y su secuela se llamaría Dragon Ball AF. Tan inmenso y global fue el rumor de AF que obviamente llegó hasta las costas niponas, donde aún había muchísimos fans de la franquicia. Uno de estos y gran artista llamado por aquel entonces Toible recogió el guante del rumor global y lo utilizó para crear un fanmanga en 2006 de muchísima calidad. Tomó el nombre AF que le había puesto Tablos a su dibujo. Tomó el diseño de la nueva transformación, las ideas del Gohan Super Saiyajin 4 de Estudio Tomita y las historias de internet y por fin unió todo en una saga. La saga de Saikor, el hijo maligno de Goku. El Dragon Ball AF de Toible había nacido. Antes de seguir con esta historia, cabe aclarar que desde siempre los fanmangas o doujinshis son algo muy común y masivo en Japón. De hecho, como vimos en el video de todos los tipos de manga de Dragon Ball que hay, los nipones tienen convenciones exclusivas para doujinshis, donde muchísimos artistas hacen cosas no canónicas y las venden a otros fans y lectores, por lo que el fanmanga de Toible era uno más entre cientos de fanmangas de Dragon Ball.
la gran mayoría de tipo erótico o hentai. Todos estos fanmangas rara vez salían de Japón, excepto los hentais más conocidos. Esos sí que salen para todos lados. Sin embargo, el de Toible sí que traspasaría las fronteras japonesas para hacerse globalmente conocido. Algún fanático ávido del material del material de calidad de Dragon Ball se topó con Dragon Ball AF de Toible y lo viralizó en el mundo. Estamos hablando del 2006, 5 años después de que los primeros rumores de la existencia de AF y 2 años después de la bomba del Día de los Inocentes de April Fools. Las redes sociales habían cambiado muchísimo en esos pocos años y ya existía Facebook y YouTube, con lo cual la información ya se difundía muchísimo más rápido. Ya se estaba comenzando a dejar atrás el rumor de AF y los fans del mundo entendían que Dragon Ball no estaba siendo continuada en Japón, y quizás nunca lo sería, hasta que el manga de Toible llegó a las computadoras de todo el planeta. Ahora los fans veían con sus propios ojos no solo las imágenes o afiches promocionales de AF, sino una historia, un manga que estaba siendo realizado. Gracias al hype creado por toda la mística de Dragon Ball AF, el fanmanga de Toible se hizo mundialmente famoso. Aquel fanmanga de tablos había dejado un reguero de gasolina que los fans se encargaron de ir alimentando y evitar que se secara. La revista Kansetsu, con su broma del Día de los Inocentes, había tirado el fósforo que hizo que se prendiera de forma masiva. Y Toible llegó con las carnitas para hacer un festín de todo eso y saltar a la fama internacional. Fue el primer fanmanga a nivel mundial que tuvo una masificación tan grande. Los fans buscaban ávidamente la continuación de la batalla de Saikor con los guerreros Z, y queríamos ver qué es lo que pasaba con Goku. Ya nadie se engañaba, todos entendían que no era algo oficial, que un fan llamado Toible estaba dando vida al rumor, pero eso no importaba. Después de años del final de GT, la continuación de las historias de Goku y compañía estaba ahí, en nuestras pantallas, y la íbamos a gozar como no lo podían imaginar, y lo hicimos. Por un brevísimo periodo de tiempo, antes de que nos diéramos cuenta, nos habíamos quedado sin páginas de Dragon Ball AF. Habíamos probado el néctar y este solo había sido una cucharada que no podía saciar el hambre de más. Tercer acto. El legado de Toriyama. El manga original de Dragon Ball había terminado en el 95, con un final abierto que había despertado más apetito. Teníamos que ver más a Goku como un maestro y el futuro de la Tierra. El anime de GT había terminado de forma abrupta, dejándonos con apetito de más, y ahora el fanmanga de Toible hacía lo mismo. El hambre por más historias de Dragon Ball no hacía otra cosa que aumentar con hype cada vez que algo nos daban. Entonces los fanáticos del mundo no se quedaron de brazos cruzados. Si un japonés podía continuar con Dragon Ball y ser mundialmente conocido, pues entonces eso daba licencia que cualquier artista y fanático de la franquicia se animara a hacer lo mismo. Entre 2007 y 2012 surgieron una infinidad de fanmangas y continuaciones de Dragon Ball creadas por artistas de todo el mundo. Europeos, latinoamericanos, estadounidenses, todos se ponían manos a la obra y creaban más y más contenido de Dragon Ball. Y más buscábamos en internet los fanáticos, más fanmangas se publicaban. La búsqueda de, abro comillas, Dragon Ball AF, cierro comillas, en Google era la puerta de entrada a un universo de fanmangas. El mismísimo Toriyama aportó a todo este universo expandiendo Dragon Ball con sus historias de Nekomajin Z y de Jaco el Patrullero Galáctico. El mundo quería más y más Dragon Ball. En 2010 otro fan japonés llamado John Gigi recogió el guante de Toyotaro con su Dragon Ball AF y se puso a hacer su propio Dragon Ball AF, utilizando también el nombre y diseños creados por el general Tablos. Este manga ha llegado hasta nuestros días y continúa incluso ahora. Su venta en Japón es increíblemente masiva y hasta es más caro que el manga de Super. Estamos hablando del manga de AF de John Gigi. En este momento, 2008, también nació el fanmanga más masivo de historias de los fanmangas, Dragon Ball Multiverse. Originalmente ideado por dos franceses, Salagir y Gogeta Jr., este fanmanga se convirtió en lo más masivo de Dragon Ball desde el final de la serie en cuanto a la creación de contenido, y por años aparecieron más y más historias nuevas. Todo esto por supuesto que no pasó desapercibido por Toei, y claro, los dueños de los derechos de Dragon Ball. A lo largo y ancho del mundo, legiones de fanáticos generaban nuevo contenido y publicidad gratuita para Dragon Ball. Este era el sueño de cualquier empresario. Los videojuegos no dejaban de venderse como pan caliente. Las animaciones de los videojuegos hacían llorar de la emoción a los fans alrededor del planeta. Cualquier cosa de Dragon Ball seguía comercializando muy bien. Había un mercado inmenso para seguir explotando allí. Y los fans y artistas del mundo no solo lo mantenían con vida,
sino que le daban cada vez más y más fuerza. El fuego no se había apagado con el final de GT, todo lo contrario. Cada vez era más y más fuerte, cada vez había más y más material. Y todo esto sin que Toei ni nadie tuviera que gastar un solo yen. Todo esto gracias al amor y pasión de los fans. Tan masivo fue este fenómeno que en 2012 Toible fue contratado para crear el manga promocional del videojuego Dragon Ball Heroes. Así es, aquel fanático Toible, quien se sirviera del talento y el hype del masivo generado por los rumores de Dragon Ball AF para hacerse mundialmente conocido, había conseguido chamba gracias a su fama. Y este Toible no era otro que por supuesto que el gran Toyotaro. El resto, como quien dice, es historia. En 2012, viendo que el hype por el nuevo contenido no paraba de crecer, Toei decidió continuar Dragon Ball de la mano del mismísimo Akira Toriyama. Así que en 2013 se estrenaría La Batalla de los Dioses, la primera continuación canónica desde el final de Dragon Ball Z. Toriyama no tenía problema en poner su nombre y aportar la historia, pero ya no quería volver a dibujar con los ritmos requeridos por una editorial. Y todo esto se resolvería gracias a que Toyotaro fue contratado para ser el dibujante oficial del manga de Dragon Ball Super. Cuarto acto. El legado y la redención del general Tablos. Como vimos anteriormente, el mundo se había prendido en fuego gracias al dibujo que el adolescente David Montiel había enviado a Hobby Consolas en el 98. Esto, como si fuera un efecto mariposa, había sido el catalizador para que Toyotaro fuera a trabajar de mangaka oficial en Dragon Ball Super 15 años más tarde. Sin embargo, Montiel no se enteraba de todo esto sino hasta el momento en el que Super volviera a emitirse y los viejos diseños de F fueran masificados por las redes sociales. Al darse cuenta de todo lo que su arte había inspirado, David salió a la luz con el nombre de Tablos AF y se presentó ante un fandom que había ignorado su identidad por los últimos 15 años. Conocer finalmente al creador del diseño original del Super Saiyajin 5 o Spirit Killer, como lo llamaba Tablos, fue realmente una gran alegría para los fanáticos del mundo. Pero esta agradable sorpresa pronto tendría un sabor agridulce. Esto pues Montiel quiso contactar a Toyotaro para hacerle saber que él había creado el nombre del fan manga, el cual lo había catapultado a lo que era actualmente. No obstante, el japonés y flamante nuevo dibujante de Super no le había hecho ningún caso. Este acto fue percibido con ingratitud por parte de Tablos, ocasionando que se resintiera por esto mismo y comenzara a criticar el rumbo que estaba tomando Dragon Ball Super. Lo que seguramente Tablos ignorara en ese momento es que eso no era culpa de Toyotaro, sino que de la editorial para la que trabaja, ya que esta tiene una política muy estricta con respecto a no fomentar los fanmangas. Y siendo que Toyotaro había nacido gracias a uno, en la editorial le hicieron cambiarse su nick de Toible, y seguramente le prohibieron por contrato vincularse o promocionar cualquier cosa que tuviera que ver con AF. Esto no es únicamente algo que ha ocurrido con Toyotaro. Por ejemplo, también la mangaka encargada de dibujar Dragon Ball SD, Naho Oshii, también tuvo que dejar su anterior nick de fanmanga, pues esta se dedicaba a hacer fanmangas ya hoy de Dragon Ball. De hecho, ella fue la primera que fue considerada para ser la sucesora de Toriyama. No sabemos a qué se deba que al final Toyotaro haya sido el elegido. Esperemos que no sea solamente porque es hombre, ya que realmente ella también tiene un gran talento dibujando. De hecho, en 2008 fue cuando hizo la adaptación de la OVA de Hey, Goku y sus amigos regresan a estilo de manga. Igualmente ella escribió su primera historia original en 2011, siendo este el episodio de Bardock donde este se transforma en Super Saiyajin. Y por contrato ella también le prohíben hacer ese tipo de cosas. Las críticas de Tablos al trabajo de Toyotaro cayeron muy mal a la comunidad hispanohablante. Y pronto una gran cantidad de fanáticos se posicionaron en contra de Tablos. Y no solo eso, sino que comenzaron a crearse una inmensa cantidad de cuentas fake que insultaban y ridiculizaban al creador del concepto de AF. Lamentablemente este mismo se transformó en una burla para muchos pese a su gran valor histórico en el desarrollo de la franquicia. Sin embargo, es notable que aún hasta estos momentos Tablos tuvo mucho impacto en la forma de hablar del fandom en particular, popularizándose su concepto de la esencia. El repudiable hostigamiento a David continuó durante años. Pese a esto, él mismo consiguió comenzar a publicar su propia versión del manga de AF, llamada Dragon Ball AF Orígenes, y comenzó a ganar de a poco seguidores, convirtiéndose así en el General Tablos. Las críticas a Toyotaro nunca cejaron del todo, pero pronto ocurriría algo que sacudiría nuevamente al mundo entero. El 1 de marzo de 2024, Akira Toriyama nos dejó para siempre. Esto impactó al mundo, pero especialmente a Tablos.
Este mismo no solo crearía un emotivo homenaje al sensei, sino que además se empezaría a enviar cada vez más mensajes de apoyo a Toyotaro. Pues como él mismo lo dijo, ahora el japonés estaba solo frente al timón del manga oficial de Shueisha. Y si Toyotaro fracasaba, entonces podía ser el final para Dragon Ball. El apoyo de Tablos a Toyotaro en esos momentos de angustia y dificultad le valió por completo el cariño del fandom, demostrando que todos reconocemos su inmenso aporte al mundo de Dragon Ball y queríamos verlo seguir aportando a esta franquicia desde un lugar positivo. Al final todo llegó a un mejor punto y se pudo reconocer el rol que Tablos tuvo casi sin quererlo en la historia oficial de Dragon Ball. Y apenas unos días atrás el general publicó en Twitter esta imagen de aliento a Toyotaro, donde se ve el diseño del Spirit Killer y el personaje de Psycho, sin ningún diseño oficial, con la siguiente leyenda traducida al japonés: mucha suerte con tus proyectos, amigo, yo te apoyo. Al ver este dibujo en Twitter y pese a la prohibición de Shueisha sobre darle apoyo a los fanmangas o reconocer su pasado como Toible, el heredero de Toriyama le dio me gusta al español, desafiando así al editorial, cerrando así un arco de redención y reconocimiento mutuo que había comenzado hace 25 años, y así llegando hasta nuestros días. Cabe resaltar que mucho del acoso y hostigamiento a Tablos fue porque este es alguien que ya supera los 40 años, y obviamente no estaba acostumbrado a los actuares de la gente en internet. Pero ahora que lo comprende un poco más y ha sido bastante empático con sus seguidores, hasta el punto de aceptar incluso los modismos que estos tuvieron para él, llamándolos por fin soldados o haciendo bromas con la esencia, entre muchas otras cosas más. Claro que siempre estará ese grupo de acosadores que tenía, pero afortunadamente estos cada vez son menos. Al final igual mandamos el apoyo para ambos, tanto para Tablos como para Toyotaro, que de hecho quisiera aquí agregar un punto bastante curioso, el cual en algún punto quería hacer en un video, pero me parece bastante curioso y un buen aporte para este mismo. Me parece bastante curioso que ambos, Toyotaro y Tablos, en su momento crearan su propio fanmanga de Dragon Ball AF. Y el mismo año, de forma graciosa, curiosa o como quieran llamarlos, Toyotaro recibió su propia figura creada por SH Figures basada en un dibujo que él hizo. Y por parte de Tablos se creó la figura del Super Saiyajin 5 de manera no licenciada por una empresa china. Todo ocurriendo en el mismo año, con lo que podríamos llamar el dibujo insignia de cada uno. Como dije, esto es cuanto menos curioso. Y bueno, así llegamos hasta nuestros días. Dragon Ball fue concebido originalmente en la cabeza de un joven Akira Toriyama, pero en estos casi 40 años de vida, hace tiempo que Dragon Ball ya ha escapado de Akira, y hoy es una obra con vida propia. Dragon Ball ya no es lo que es gracias a Toriyama, Toei o Shueisha solamente. Dragon Ball es lo que es gracias a su fandom. Desde el fandom y gracias al fandom nació su dibujante actual Toyotaro, y desde el fandom y gracias al fandom no dejan de crearse más y más historias. Por eso nos encanta traerte nuevas historias y contenido, ya sean oficiales o no canónicos. Incluso aquí tenemos varios fanmangas propios del canal, como el de Bulma, Dragon Suba, Cell y demás. Desde donde nació su continuación canónica Super y el dibujante de la misma, incluso podemos ver la herencia de AF en los trazos de Gohan Bestia o Goku Ultra Instinto, así como en muchas escenas que Toyotaro ha implementado en el manga. Mientras este fenómeno de creación continúa de los fans y artistas de todo el mundo sea así masivo, de Dragon Ball será eterno. El fandom de Dragon Ball debería ser eterno, y ustedes, mis amigos, deberían ser eternos.